Muy buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos a una sesión más del curso de Homilética 2. En esta oportunidad vamos a reflexionar acerca de la parte final ya de la preparación de un sermón, al cual hemos denominado el acto de vestir el sermón. ¿A qué nos referimos cuando decimos vestir un sermón? Nos referimos a enriquecer el contenido de el sermón, el resultado de nuestro estudio, y enriquecerlo con ilustraciones, ejemplos, aplicaciones que complementen lo que hemos obtenido de nuestro estudio de la palabra del Señor. Ahora, esta es una parte muy importante de la elaboración del sermón, porque esto nos va a ayudar a que la predicación pueda ser no solamente entendible, pero bien recibida por nuestros oyentes. Recordemos que la predicación no solamente tiene un componente intelectual, no solamente es una proclamación académica, tiene que apelar a las emociones de nuestros oyentes, tiene que motivar a una decisión, persuadir a un cambio. Y una de las mejores maneras de poder hacer esto es cuando ilustramos, cuando ejemplificamos, cuando podemos relacionar las doctrinas o principios que estamos enseñando y los relacionamos con conceptos cotidianos, la vida diaria, que nuestros oyentes pueden oír y pueden relacionar. El expositor por excelencia de sermones ilustrados adecuadamente era nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte y muchos otros sermones que Él predicó, que Él enseñó, estaban adecuadamente ilustrados con conceptos tan sencillos como el agua, como el pan, como las ovejas, de tal manera que sus oyentes pudieran entender claramente a qué se refería el Señor cuando estaba enseñando. De la misma manera, nosotros tenemos que perfeccionarnos en el arte de poder ilustrar y aplicar adecuadamente lo que vamos a predicar, de tal manera que sea entendible. Recordemos que las ilustraciones, la aplicación que vamos a hacer del texto estudiado, no son tanto para la cabeza, sino para el corazón de nuestros oyentes. Cuando nosotros exponemos el texto bíblico, informamos, damos conocimiento, compartimos el resultado del estudio, del proceso exegético del texto, pero las ilustraciones apelan al corazón, apelan a las emociones, apelan a este componente un poco más subjetivo, pero tan necesario también al momento de compartir la palabra de Dios. Nuestro principal trabajo entonces con las ilustraciones no es explicar, sino motivar. Recuerda que el buen predicador, tiene que saber conectar la emoción con la cognición para poder llevar hacia la acción. No solamente queremos informar, queremos también que nuestros oyentes puedan sentirse íntimamente relacionados, apasionados, emocionados con lo que estamos compartiendo y motivados a tomar alguna decisión, que bueno, eso ya va de acuerdo al propósito del sermón, que está muy relacionado con el texto que vamos a compartir. Hablando entonces de este punto de las ilustraciones, de la aplicación, tenemos que recordar que la aplicación en el estudio bíblico trata de responder a la pregunta: ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí con este texto? Entonces, un sermón que no tiene esta parte, que no considera la aplicación, que no hace una buena ilustración, simplemente informa, comunica, pero no permite que el oyente pueda relacionar lo que ha escuchado con su vida diaria. El fruto de todo nuestro estudio exegético puede ir al agua, hermanos, si es que no hemos aplicado correctamente nuestro sermón o no lo ilustramos correctamente. Entonces las personas pueden salir diciendo: qué bonito sermón, pero no tiene ninguna relación conmigo. El fruto del estudio exegético, hermanos, cobra sentido cuando no solamente explicamos el texto, sino que podemos ilustrarlo para motivar a un cambio. Entonces el predicador tiene que saber conectar con su audiencia
poder usar ilustraciones adecuadas, poder hacer una buena aplicación, y esto pasa por conocer al público al cual estamos dirigiéndonos. Definitivamente va a ser un sermón más efectivo cuando conocemos un poco la coyuntura de las personas a las cuales estamos predicando, de tal manera que podemos dirigir la aplicación, dirigir las ilustraciones hacia conceptos que se pueden entender, que se pueden fácilmente relacionar. Esto no reemplaza, por supuesto, de ninguna manera la obra del Espíritu Santo. Recordemos que es el Espíritu de Dios quien nos ilumina, nos da entendimiento y aplica la verdad, la palabra de Dios, a la vida de sus hijos por medio de su palabra. Esto no significa que ignoramos su obrar, no, en lo absoluto. Porque, hermanos, no hay aplicación al corazón de los creyentes sin la obra del Espíritu Santo. El predicador mismo no puede forzar ese entendimiento. Lo que estamos diciendo es que el predicador puede allanar el camino para que la mente del oyente entienda y sus emociones se dirijan hacia el objetivo que se está buscando. Es decir, podemos colaborar en la obra del Espíritu Santo, poniendo las verdades al alcance de la mente y el corazón de los oyentes para que el Espíritu de Dios pueda convencer, aplicar, redarguir, exhortar, animar, conforme a su propósito con cada uno de los creyentes. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un texto en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25, en el cual Santiago exhorta a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago dice que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo y ve su rostro natural, pero luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago está utilizando una ilustración muy interesante que nos ayuda a visualizar de una manera más clara lo que él nos está queriendo enseñar. Él está exhortando acerca de aquellos que oyen pero no practican, no obedecen. Y estos, dice Santiago, se asemejan a una persona que se mira en un espejo y puede ver los detalles, las imperfecciones, los rasgos característicos de su rostro, pero esta persona no permanece viéndose al espejo, sino que se va y pronto olvida lo que vio. De la misma manera es una persona que considera la palabra de Dios, pero no permanece, no persevera en ella, sino que simplemente se va, le da la espalda y obviamente olvida todo lo que aprendió. ¿Cómo vestimos un sermón adecuadamente? Recordemos que después del proceso de estudio, en el cual hemos tomado un tiempo proporcional, un tiempo determinado, hemos obtenido ya el bosquejo de nuestro sermón, hemos obtenido el manuscrito de nuestro sermón, las anotaciones, el principio, ¿no? La idea central del texto que al final deriva en el propósito que yo voy a tener para con este sermón. Tenemos todo este esqueleto, ¿no? Toda esta estructura del sermón. Ahora lo que queremos es desarrollar cada punto que el texto me ha proporcionado. Queremos ilustrar cada punto de tal manera que se pueda entender claramente. Queremos desarrollar una buena introducción que capte la atención de mis oyentes y les dirija hacia el desarrollo de mi sermón. Obviamente una introducción que está relacionada, que debe estar relacionada con el tema del cual vamos a predicar. Y por último, una buena conclusión que cierre todo lo que acabo de decir, lo que voy a decir, llamando a la acción, llamando a una decisión, a un cambio en las personas que me van a escuchar. Ahora, tengo que hacer algunas consideraciones a este respecto. ¿Será necesario que aplique o escriba ilustraciones o aplicaciones para cada punto de mi sermón o hacerlo al final? Pienso que esto va a depender mucho de lo que se esté predicando. Si es un sermón narrativo, muy probablemente queremos esperar hasta el final para que se desarrolle toda la historia y poder en la conclusión de la misma
poder aplicar, poder escribir ilustraciones que conecten con los oyentes para que entiendan exactamente qué es lo que Dios quiere que hagan. Pero si tal vez estoy predicando un sermón doctrinal que no desarrolla un flujo narrativo, sino puntos específicos, probablemente sí voy a querer ilustrar cada punto de mi sermón. Entonces mucho depende de la estructura, del tipo de texto que estoy predicando. ¿Haré recordatorios de mi idea central cada cuánto tiempo? Bueno, esto va a depender obviamente de la complejidad de la idea central, de la complejidad del texto a predicar, pero siempre es bueno, por lo menos en algunas oportunidades al inicio, al final y probablemente durante el desarrollo del sermón, recordar o por lo menos hacer referencia a cuál es la idea, cuál es el propósito del texto que estoy predicando para que sea ese el marco de referencia en el cual nos estamos moviendo. Cada punto de mi sermón debe ser ilustrado de alguna manera, pues es lo mismo, ¿no? Al pensar en las ilustraciones, en las explicaciones, probablemente voy a depender del tipo de texto que estoy predicando para saber si puedo ilustrarlos en cada punto de desarrollo del mismo. ¿Qué tiempo pasaré en cada punto de mi sermón? Debe ser un tiempo proporcional, ¿verdad? No es una buena idea pasar el 80% de mi sermón en el primer punto y luego correr porque tengo poco tiempo para los demás puntos. Debería ser un tiempo proporcional para cada uno. ¿Dónde incluye el llamado a la salvación? Bueno, también va a depender del texto. Normalmente se hace al final. Normalmente los sermones más clásicos o la manera más clásica de predicar siempre se hacía al final, pero va a depender porque al estar exponiendo un texto, a veces el texto hace referencia específica a la salvación, no necesariamente al final, sino al medio o al inicio del sermón. Entonces va a depender mucho del texto mismo que estoy predicando para saber en qué momento propicio puedo aprovechar para hacer este llamado a la salvación. Estoy preparado a hacer cambios en el sermón sobre la marcha si veo que la congregación no entendió un punto o no logra conectar lo que estoy diciendo. Bueno, debería, ¿verdad? Debería, porque la predicación o el predicador experimentado va a entender, va a ir leyendo el ambiente y va a ir mirando, ¿no? Haciendo contacto visual con sus oyentes y pudiendo de alguna manera discernir si está siendo bien entendido, bien captado. La predicación, hermanos, no es un monólogo, de alguna manera es una conversación con los oyentes. Claro, ellos no me responden verbalmente, pero su lenguaje corporal, sus miradas, la atención que me prestan, entonces esto me va a dar indicativos de si realmente se está entendiendo el sermón o tengo que hacer algunos cambios en el momento para poder, no programados, para poder dejarme entender de una manera más adecuada. La predicación es la exposición del mensaje bíblico y esto obviamente debe ser hecho con reverencia y con temor a Dios. Vuelvo a repetir, el predicador estará leyendo constantemente a su congregación para darse cuenta si están conectando y si bien es cierto, nosotros hemos estudiado, hemos hecho un bosquejo y hemos probablemente aún hasta escrito un manuscrito, debemos estar dispuestos a hacer pequeños cambios en el camino, no del texto, no de lo que el texto está diciendo, sino pequeños cambios en el sentido de poder hacer énfasis, poder recordar algunos puntos del sermón, de pronto, y dependiendo mucho de la experiencia del predicador, utilizar ilustraciones que no se habían programado, que no se habían pensado, con el fin de reconectar con su audiencia y poder nuevamente tener la atención a la predicación. Esto mucho va a depender, hermanos, de la experiencia, del manejo que el predicador tenga en cuanto a la predicación, pero también en cuanto a la escena, ¿no? Al momento en el cual esté predicando, ¿no? Si al inicio muy probablemente cuando uno empieza a predicar uno está un poco más nervioso, más callado, simplemente ciñéndose a lo que ya ha hecho, a lo que ya ha predicado, pero cuando un predicador ya va teniendo cierta experiencia y con el favor del Señor, entonces puede ser un poco más natural y puede fluir de una manera más natural al momento de predicar y darse cuenta de esos detalles que tal vez al inicio no nos damos cuenta, ¿no? De cómo la congregación está recibiendo el mensaje, está entendiéndolo, no lo está entendiendo, están conectando con lo que se está diciendo, y eso va a ser muy importante de poderlo entender. Otro pasaje que nos ayuda a ver la importancia de las ilustraciones es 2 de Samuel, capítulo 12, ¿no? Donde Natán va a exhortar al rey David y le cuenta una historia, ¿no? De uno
un hombre rico que abusa robándole una ovejita de un campesino más pobre, ¿no? Y quitándosela, y esto produce en David una gran indignación, ¿no? Y al final este pasaje termina con esta vuelta de tuerca, ¿no? Cuando al final Natán le señala a David, le dice: tú eres ese hombre, ¿no? Que le quitaste su esposa a Urías y tú robaste, ¿no? Quitaste lo que no era tuyo. Entonces esta exhortación ilustrada conectó tan bien con David, que David se sintió muy indignado por esto que se le había dicho, sin caer en cuenta de que al final era Dios hablándole a su corazón, ¿no? Entonces es importante este tipo de ilustraciones. En este caso específico que acabamos de decir hace un momento, la idea central del mensaje era la reprensión a David por su pecado, y Natán usó la ilustración de un hombre rico, y este mensaje fue efectivo, esta ilustración, mejor dicho, fue efectiva. Y la conclusión aún más, ¿no? Natán le dijo: tú eres ese hombre, ¿verdad? La exhortación está dirigida hacia ti. Entonces, esto es un modelo, un ejemplo de cómo nosotros podemos ilustrar verdades bíblicas que pueden ser difíciles de digerir, difíciles de entender si las decimos solamente a rajatabla, pero al ser ilustradas, al poderlas ejemplificar, esto puede conectar de una manera más sencilla con las emociones, con los sentimientos de las personas, con el intelecto también, obviamente, y llevar a una decisión. Eso es importante. El Señor Jesús también lo hizo, vuelvo a repetir, en el Sermón del Monte en diferentes momentos, pero creo que la aplicación final de todo su sermón fue realmente espectacular. Mateo capítulo 7, verso 24, el Señor Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo el sermón que había predicado, y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta aplicación final de todo su sermón, de todo lo que él había dicho anteriormente, caló profundamente en la mente y en el corazón de las personas. Dice la Escritura que cuando terminó Jesús de predicar, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién no puede entender eso, verdad? Un hombre prudente que edifica sobre la roca y un hombre insensato que edifica sobre la arena. Eso cualquier persona lo puede entender, y se puede, usado como el Señor lo usó, realmente entender claramente lo que Dios nos está queriendo decir en cuanto a la obediencia, en cuanto a recepcionar la palabra de Dios y tomarla y guardarla en nuestros corazones. Este tipo de actitudes, este tipo de ilustraciones, este tipo de aplicaciones, a eso nos estamos refiriendo. Cuando podemos ser capaces de adornar la doctrina, la enseñanza bíblica con conceptos más cotidianos de la vida diaria que las personas fácilmente pueden identificar y relacionar, de tal manera que puedan claramente ellos entender: esto es lo que Dios quiere que yo haga con este sermón. Ese debe ser nuestra meta, y hacia eso debemos apuntar, hermanos. No solamente que los hermanos digan: sí, entendí la palabra, sino entendí la palabra y entendí lo que Dios quiere que yo haga a partir de hoy con esta palabra. Esa es la idea de las ilustraciones, ese es el propósito de la aplicación, y es una labor que, como todo en la predicación, se va perfeccionando con la práctica, se va perfeccionando con la experiencia y, por supuesto, con la ayuda del Señor, que nos da la sabiduría y el entendimiento para poder ser colaboradores del Espíritu de Dios en aplicar su palabra, en primer lugar a nuestro corazón, pero también a los corazones de nuestros oyentes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la siguiente clase.